Ya estamos de regreso. ¿Te gusta la fotografía? Vamos a conocer un poco más acerca de la fotografía análoga con el maestro y artista visual Eduardo Díaz. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien en esta cuarentena. Yo soy Auch Díaz y les vengo a explicar y a platicar sobre la fotografía química. Se le conoce de esta manera porque la obtención de una imagen o una fotografía es a través de ciertos químicos o de ciertos procesos químicos. Es decir, tenemos que pasar por un laboratorio para la obtención de estas imágenes, lo cual la hace muy interesante. También se le conoce como fotografía análoga, ya que sus procesos son como tal, principalmente por nuestras cámaras, que en este caso o generalmente son totalmente mecánicas, es decir, no tienen componentes electrónicos, pero las más actuales ya cuentan con eso, ¿sí? Para este tipo de práctica existen dos o varias alternativas para la obtención de imagen. Aquí vamos a mostrar dos, que principalmente es el rollo de 35 milímetros y el rollo de 120 milímetros. ¿Sí? Aquí podemos ver una cámara con estas características, que es una cámara de 35 milímetros. ¿Sí? Por este otro lado tenemos esta cámara que es aún más grande, que se le conoce como cámara de medio formato, la cual obtenemos fotografías mucho más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los rollos de 35 milímetros, si vemos o más o menos lo conocemos, es un formato como el que existe actualmente en nuestras cámaras digitales. ¿Sí? Por otro lado tenemos el negativo, justamente, que se llaman así, para la obtención de fotografías con las cámaras medio formato. ¿Sí? Entonces, si vemos, es un proceso bien interesante, en principio por el uso de las cámaras y en segundo por el método de obtención de la imagen, ya que nos tenemos que meter a un laboratorio totalmente oscuro para poder procesar nuestras fotografías. ¿Sí? Muchas gracias, espero que sigamos en contacto para más explicaciones. Vamos ahora con el maestro Andrés Ordaz, pintando con un estilo de acuarela utilizando solamente papel, pincel y lunetas. Vamos a verlo. Quédate en casa. Quédate en casa.
Vamos ahora a conocer, de la mano de nuestra colaboradora Ileana García, las entrañas del Teatro de Londres. Esto es En torno al teatro. En esta ocasión te recomiendo el reportaje del reconocido National Theatre de Londres, en el cual nos comparten parte del proceso de la obra Ángeles en América. La directora aérea y el director de títeres nos comparten su enfoque de los actores voladores y titiriteros, además de los contrapesos humanos en la producción. Este video es una excelente oportunidad para comprender la fusión de los mecanismos y la relación con el cuerpo del actor para hacer posible la combinación de entretenimiento, desafío, inspiración y perfección en la escena. Nuestro mundo ha visto pasar una infinidad de pintores en la historia, pero ¿conoces acerca de la vida y obra de ellos? En la siguiente cápsula te preparamos una selección para que conozcas más sobre ellos. A lo largo de los años, las películas sobre pintores nunca fueron algo comercial. Sin embargo, es importante para nuestra cultura general, sobre todo si nos apasiona este tema. Hay algunas historias desgarradoras y otras con finales no tan felices. En este historiarte veremos algunos cineastas que dedicaron su tiempo y esfuerzo a llevar a la pantalla grande las historias de algunos de los pintores más famosos que han existido, dejando un documento histórico para las sociedades en todo el mundo. Rembrandt, una película de 1936 de Reino Unido con la dirección de Alexander Korda, es una película biográfica sobre el célebre pintor holandés. En 1642, habiendo alcanzado la cima de la fama, muere repentinamente su adorada esposa. Desde entonces, su pintura es más oscura, pesimista y dramática, lo que disgusta a sus mecenas. En 1656, Rembrandt está arruinado, pero se consuela en la compañía de la bella Hendrika, con la que no llega a casarse. Sin embargo, esta relación extraconyugal lo condena al ostracismo, aunque también le proporcionó algunos momentos de felicidad. Los conocedores de principios del siglo XX afirmaron que Rembrandt había producido más de 600 pinturas, casi 400 grabados y 2000 dibujos. A lo largo de su carrera, Rembrandt tomó como temas principales el retrato, el paisaje y la pintura narrativa. Por último, fue especialmente elogiado por sus contemporáneos, quienes lo reconocen como un intérprete magistral de historias bíblicas por su habilidad para representar las emociones y la atención al detalle. Dalí, 1990, dirigida por Anthony Rivas, nos muestra a un creciente Dalí, sus sueños de niño. En 1940, Dalí y Gala llegan a Nueva York por primera vez. Los estadounidenses no conocen todavía al genial artista, pero Dalí no está dispuesto a permanecer en el anonimato por mucho tiempo. Con la ayuda de un periodista empieza a forjarse su fama. En entrevista, el pintor habla de la relación con sus padres, de su amistad con otras personalidades de la cultura como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Jean Cocteau, Henry Miller o Pablo Picasso, y de su vida privada que comparte con su musa Gala. Su locura surrealista, plasmada, y la llegada de los reflectores en su vida es como uno de los pintores más sobresalientes en el surrealismo mundial. Dalí era muy imaginativo y también disfrutaba de comportarse de manera inusual y grandiosa, para consternación de aquellos que tenían en alta estima su trabajo y para la irritación de sus críticos. Su manera excéntrica y sus acciones públicas, que a veces atraían más atención que su obra de arte. En 1996 llega otra película sobre la vida de Basquiat, del director Julian Schnabel. Sale a las pantallas Jean-Michel Basquiat, un joven pintor vanguardista que pintaba grafitis en Brooklyn y llegó a ser uno de los personajes más controvertidos y famosos de la pintura contemporánea mundial. Tras ser descubierto por Andy Warhol a principios de los 80s, sus exposiciones se convirtieron en un acontecimiento dentro del mundo artístico neoyorquino. El arte de Basquiat se centró en dicotomías como riqueza versus pobreza, integración versus segregación y experiencia interna versus externa. Se apropió de la poesía, el dibujo y la pintura y se casó con texto e imagen, abstracción, figura de información histórica mezclada con la crítica contemporánea.
mientras sus cuadros eran adquiridos por importantes museos y coleccionistas privados, él se sumergió en el mundo de las drogas. Adicto a la heroína, murió de una sobredosis a los 27 años. México tenía que aparecer en algún momento de este tipo de películas, protagonizada por Salma Hayek, que retrata la vida de una de las mujeres más importantes de la escena artística y cultural mexicana, Frida Kahlo. Debido a un accidente de autobús, la joven Frida sufre heridas en la columna que la asolan durante el resto de su vida. Para distraerla de su convalecencia y animarla, su padre le regala pinceles, pinturas y un lienzo, y a partir de entonces, la protagonista encuentra en el arte plástico un refugio contra los males de su existencia. Su pasión por esta disciplina la lleva a conocer al pintor más importante de la época, Diego Rivera. Este encuentro y la atracción entre ambos inició una historia marcada por el amor, la pasión, las infidelidades y los ideales políticos. La complicada relación con su mentor y marido, sus aventuras amorosas y la imposibilidad de concebir hijos son algunos eventos que muestra este biopic de la famosa pintora mexicana. En 2017 llega a las pantallas la primera película de la historia pintada al óleo de la directora Dorota Coviela, quien nos lleva a Francia al verano de 1891. El joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Joseph Roland, para entregarla en mano en París al hermano de su amigo Vincent Van Gogh, pero en París no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió poco tiempo después de que su hermano Vincent se quitara la vida. Así comienza Loving Vincent, a través de más de 65,000 fotogramas animados, pintados a manos por artistas de todo el mundo. La película le da vida a los cuadros de Vincent Van Gogh, recorriendo la misteriosa vida del pintor a través de las cartas que con frecuencia escribía a su hermano pequeño Theo. Cada vez son más los cineastas que se interesan en la vida de los pintores, y cada vez se utilizan nuevas técnicas cinematográficas. ¿Tienes algún comentario? No olvides escribirnos a las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hemos llegado hasta el final de nuestro programa, pero no te preocupes porque la siguiente semana vendremos con más información sobre arte y cultura. Yo soy Karen y esto fue Intervención, tu espacio en la cultura. ¡Nos vemos!